Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en Body Opustin. En este vamos a hacer el último vídeo de la saga esta de hombro que estábamos haciendo. En el vídeo anterior mirábamos lo que es la cabeza lateral, te lo dejo por aquí para que le eche un vistazo, es muy completo. Y ya pues en este, todo como os comentaba, esta saga dividida en 3 vídeos, en este vamos a hacer lo que es el trabajo de deltoide posterior y también de deltoide frontal, ¿vale? Lo vamos a incluir en un mismo vídeo, básicamente porque en el frontal no hay gran cosa que comentar. No así en el caso del deltoide posterior, ¿vale? Que es muy importante. Voy a ir rápidamente con los ejercicios, a enseñaros y demás, que van los mejores ejercicios, la mejor rutina quizás, y luego ya al final del vídeo, como conclusiones, te explicaré cosas muy importantes sobre cómo enfocarlo, cómo sería la mejor manera, las mejores rutinas, la mejor manera de separarlo o de incluirlo en el resto de tu programa que tengas, ¿no? O sea, vamos a hablar más en detalle y llegando a conclusiones muy importantes que tienen que ver por la gran relevancia que tiene el trabajo del deltoide posterior. Pero vamos directamente con los ejercicios que quiero enseñarte, que mejor funcionan, ¿de acuerdo? Básicamente, mancuerna y máquina, ¿vale? Digo eso porque la barra, sí, puedes hacer algún trabajo con la barra, que podría ser con una barra muy ligera y vendría a ser como una especie de remo, ¿no? Pero básicamente que con el codo, en vez de llevarlo hacia atrás, más hacia como la cara, o la barra llevarla hacia el mentón, la cara, ¿no? Pues sí, estarías trabajando deltoide posterior, pero no es el que más me gusta o el que veo más efectivo, ¿no? Podrías hacerlo algún día que quieras cambiar, hacer algo diferente ese día, pero la mejor rutina para el deltoide posterior es mancuerna y máquina, ¿no? La máquina esta que hacemos, que también sirve muchas veces, la misma máquina sirve para hacer las aperturas para el pecho, no la que tiene los respaldos acolchados, sino la que es directamente con, ahí pondré alguna imagen, la que es directamente con los agarres rectos, ¿no? Esa máquina, por lo general, por no decir siempre, dependiendo de qué marcas y tal, pero casi siempre tiene también para que puedas luego sentarte al revés y tirar hacia atrás, ¿no? Esta máquina obviamente yo aquí no la tengo, eso es de gimnasio 100%, pero lo que sí quiero comentarte de esa máquina es que si la tienes tú en tu gimnasio, utilízala, ¿vale? Utilízala y aprovecha, eso depende también vuelvo a lo mismo, de la marca de esa máquina, depende hay algunas que son directamente solo tiene para agarrarlas así, ¿no? Un agarre paralelo, vamos a decir, ¿no? Sí, agarre neutro o paralelo. Entonces, y hay otras que tienen para agarrar así, pero también tienen unos manguitos, le ponen unos como mangos para poder cogerla de esta manera, ¿no? Que vendría a ser como un agarre supino, sí, vamos a decir, no, prono, perdón. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Así. Si la máquina de tu gimnasio tiene también así, genial. ¿Por qué? No solamente para que lo hagas así, que vendría, ¿no? Vendríamos a hacerlo así y tiramos hacia atrás, ¿no? Tiramos hacia atrás. Básicamente porque vas a poder aprovechar todos los agarres que yo te recomiendo que hagas, que es de esta manera, es decir, agarre neutro, las palmas mirándose. Si tiene para poder cogerla de esta manera, también hazlo así. Y también hazlo así. Es decir, con las palmas hacia afuera y tiraría de esta manera, ¿vale? Cambiando la posición de los agarres, o vamos a decir, ¿no? Girando la muñeca, ¿no? Es decir, tendríamos dos, ¿no? Esta así, las muñecas paralelas, mirándose, el agarre hacia abajo, vamos a decir en pronación, y luego el agarre con las palmas mirándose hacia afuera, ¿no? Al tú utilizar estos 3 tipos de agarre, estás estimulándolo también el deltoide de manera diferente. Aprovechalo, ¿no? Si tu máquina no tiene para poder agarrarlo así, pues tendrás que solamente usar este agarre y usar el agarre totalmente al revés, ¿no? Si tienes este agarre, aprovecha los 3. En la misma sesión de entreno. En la misma.
¿vale? Esto ya lo hablaré al final del vídeo, cómo es básicamente entrenar el deltoide posterior en el sentido de repeticiones, volumen, etcétera, ¿no? Como decía, si tienes la máquina en la que podrías usar tres tipos de agarre, ¿vale? Este es más raro, ¿no? Siempre he visto que la gente hace así, siempre podemos ver que la gente hace este tipo de agarre, ¿no? Con las palmas paralelas, y si tiene la misma máquina, tiene para coger los mangos así, también lo hacen así, ¿no? Y ya está. Ahora a nadie se le ha ocurrido que podemos también usar este agarre así, ¿vale? Esto yo lo he visto y incluso de culturistas profesionales. Ronnie Coleman, de hecho, lo solía hacer así, con ese agarre totalmente al revés, ¿no? Y si tú lo pruebas, verás que hay un estímulo relativamente, ligeramente diferente en el deltoide posterior, ¿vale? Esta es una máquina muy buena porque estás sentado, apoyado, el respaldo lo tendrías en tu pecho, pon también la barbilla en el respaldo o la frente, dependiendo de la altura en la que estés, y ahí y darle, ¿vale? Sin movimiento, sin momentum, como se suele decir, y darle a tope, ¿vale? Y utiliza esos tres agarres en el mismo entrenamiento. Haz 4 series de un agarre, otras 4 o 5 de otra, y luego otras 4 o 5 con el otro agarre. Volumen. El deltoide posterior necesita volumen, ¿vale? Ok, ese sería si tienes una máquina, ¿vale? Si tuvieras una máquina, úsala en el mismo entrenamiento siempre, porque van muy bien esas máquinas. Y luego ya, como decía, el entreno con mancuerna. ¿Vale? Aquí te voy a enseñar dos movimientos, vamos a decir, del cuerpo. Uno es de pie y el otro ya vendría a ser en el banco inclinado, ¿vale? De pie, bueno, de pie, obviamente, de pie nos referimos de pie y nos inclinamos, ¿no? Y hacemos las elevaciones hacia atrás, ¿no? Aquí puedes usar dos tipos de agarre, vamos a decirlo, o de rotación a la hora de elevar las mancuernas, que es, podemos hacer el normal, directamente así, ¿no? Es decir, agarre neutro y pum, para atrás, ¿vale? Elevando. Aquí sería bueno para que usaras cargas relativamente altas, ¿vale? Si no es tan alta la carga, ya te recomendaría incluso que hicieras el giro, ¿no? Que hicieras el giro el giro de la muñeca para llevar con el meñique, ¿no? Es decir, giras, ¿vale? Se ve, ¿no? Estamos ahí, en este agarre, inclinados, y vamos elevando, y mientras vamos elevando, vamos girando la muñeca, llevando el meñique hacia arriba. Eso va muy bien, ¿vale? Va muy bien hacer eso. Si obviamente ya usas unas mancuernas más pesadas, eso te va a costar una barbaridad. Y podría haber casi riesgo de poder lesionarte. Estamos hablando si usas unas mancuernas pesadas, 30 kilos para arriba, movidas de estas, ¿vale? No es ni uno ni mejor. Ahí ya puedes jugar, ¿vale? Incluso en la misma puedes ir haciendo una serie piramidal, de que vas elevando, empiezas con muchas repes, luego vas bajando repes y subiendo peso, y ahí ya te dejas de hacer a lo mejor ese giro de muñeca, ¿no? Y ya directamente lo haces normal, ¿vale? Porque aparte se te va a hacer muy difícil, o sea, es casi imposible también, directamente ya a un nivel de física, ¿no? A nivel de física, con una mancuerna muy pesada, hacer ese giro es casi imposible, ¿vale? Así que juega con ello, juega con esas dos variantes, ¿vale? Hacerlo de pie, porque ahora veréis la versión en el banco inclinado, que es totalmente ya para aislar. Ahí no podemos usar grandes cargas, obviamente. Ya que estás, digo de pie, ¿no? Sí, aprovecha de usar grandes cargas, ¿no? Porque vas a balancearte un poco, vas a hacer un poco de trampa, no pasa nada, ¿vale? Si luego luego pasamos a la máquina y luego acabamos, por ejemplo, en banco inclinado, que ya estarás diciendo, pero ¿tanto trabajo de hombro posterior? Pues sí, esto ya te lo explicaré al final del vídeo, que necesita mucho volumen el deltoide posterior. Así que en el caso de estar de pie con mancuernas inclinado, pues sí, aprovecha y usa cargas, ¿no?
Ahí mi recomendación sería empezar, por ejemplo, estas son mancuernas de 12 kilos, puedo hacer las elevaciones con el giro sin problema. Entonces, hago con el giro y altas repeticiones. Y puedo ir subiendo, ¿no? De manera escalonada, de manera piramidal, ir subiendo el peso y bajando las repeticiones. Cuando ya se hace pesado, pues sí, ya lo hago sin giro de muñeca ni nada, porque vais a ver que incluso no vais a poder, ¿vale? Esa sería una buena manera de trabajar el deltoide posterior de pie, inclinado, sería la mejor manera, ¿no? Ahora bien, vamos al rey, al ejercicio rey, el mejor ejercicio para posteriores con mancuerna, que es en un banco inclinado, ¿vale? Yo aquí me voy a apoyar, bueno, banco inclinado donde nos apoyamos boca abajo, ¿no? Nos apoyamos con el pecho. Yo lo voy a hacer aquí porque aquí no puedo, ya que tengo los soportes del banco, ¿no? Del press de banca. ¿Vale? Las elevaciones se me choca aquí. Entonces, lo puedo hacer aquí, esto es para el predicador, lo pongo al revés, y ya me sirve para poder apoyarme, ¿vale? Entonces, digo el rey, sí. Y digo el rey porque es donde mejor vamos a aislar, quitando la máquina, obviamente también, la máquina que os explicaba, la máquina también aísla de maravilla el deltoide posterior, por eso yo lo incluiría también en el mismo entreno. Pero esto es para darle otro estímulo, ya que aislamos también por el hecho de tener os enseño ya, de hecho, el hecho de tener el pecho, ¿no?, apoyado. Imaginaos que esto pues estáis en un banco inclinado y hacer la elevación, ¿verdad? Bien. Pero no deja de ser al final, la tensión es diferente, ya que estamos, aunque estemos sin usar balanceos, ni trampeo, ni nada, como en una máquina, pero la tensión mecánica es diferente por el hecho pues, de que jugamos con el recorrido. Y ahí es donde está la clave. Aquí hay diferentes maneras de trabajar aquí, es decir, en un banco inclinado con el pecho apoyado y con las mancuernas, ¿no? Si vas a usar aquí me gusta un sistema, aquí yo soy mucho de John Meadows, ¿no? John Meadows le gustaba entrenar aquí y hacerlo con altísimas repeticiones, drop sets, e incluso isotensión, forzosa, que ahí necesitas a un compañero y demás, ¿no? Y aquí, si vas a hacer este ejercicio de esta manera, más que elevar tanto, ¿no? Es usar un tipo de recorrido como si fuera un péndulo, ¿no? Y ir a altísimas repeticiones. Pero cuando digo altísimas repeticiones, estamos hablando de que aquí obviamente vendría muy bien una drop set muy larga, muy larga. Drop set podríamos estar hablando de 5, 6, incluso hasta 8 drop sets, ¿vale? Pero mínimo 5 o 6. Drop set, es decir, drop set sabemos que es empezar con mancuernas más pesadas e ir bajando, ¿no? Ya te digo que en este ejercicio, bueno, si lo haces de esta manera, como si fuera un simple balanceo o un péndulo, ¿ves? No estoy realmente elevando, ¿sabes? Fuertemente. Porque para eso ya lo hicimos, en cierta manera, ya lo hicimos con las mancuernas de pie, inclinado. Aquí lo que se intenta ya conseguir es quemazón, congestión altísima, ¿no? Y como decía, aquí estamos hablando de ir a por altísimas repeticiones. Y cuando estamos hablando por altísimas repeticiones, estamos hablando de que en cada drop set te tires de entre 25 y 50 repeticiones. Esto ya lo decía John Meadows. John Meadows era un gran fanático del trabajo del deltoide posterior. Ya os comentaré al final del vídeo qué era lo que él tanto comentaba y decía. Pero él llegaba a ser, en este ejercicio, con el banco inclinado, llegaba a ser hasta casi 2000 repeticiones. Una puta locura,
No hace falta que empieces a ese nivel, pero bueno, la idea es llegar a, quizás a eso, ¿no? A 1000 repeticiones, ¿por qué no? Pero sí, por lo menos, empezar poco a poco y hacer 5 drop sets, que empieces con 5 drop sets y que cada drop set sea una de 25 a 50 repeticiones. Pues empieza con 25 y luego intenta ir elevando poco a poco hasta llegar a 50 cada drop set. Es decir, cogemos unas mancuernas más pesadas, más pesadas digo entre comillas, aquí no vas a poder usar grandes cargas, obviamente. Y hacer solo este movimiento. Solamente un pequeño balanceo o movimiento en péndulo casi, ¿no? Se parece mucho como si fuera un péndulo. Y hacer 25 repeticiones mínimas. Cuando ya no puedas, dejas caer estas mancuernas y coges otras más ligeras. Eso ya sería la primera drop set. Y lo mismo. ¿Vale? Y ya luego, como decía, a John Middle le encantaba y llegaba incluso cuando ya hacía la última drop set, con mancuernas muy ligeras, de casi 1 kilo, 2 kilos, se ponía con un compañero a hacer isotensión, ¿no? El compañero, pues, le tira, ¿no? Que se pone aquí enfrente y él ahí luchando, ¿no? Hasta llegar incluso ya a la última, cuando ya prácticamente no puede, simplemente aguantar. Ahí el hombro posterior trabaja y te va a crecer como no hay. Luego, eso sería una, ¿no? Una manera. Y luego hay otra manera muy interesante de trabajar el deltoide posterior, sobre todo en una sesión en la que habremos entrenado la espalda, ¿vale? Por ejemplo, en un push-pull leg, empuje, tirón y pierna. Ya os dije en un vídeo, sobre todo en el de presses, que en el entreno de tirón, donde hacemos bíceps y espalda, ahí a mí me gusta hacer el deltoide posterior. Tiene todo el sentido, toda la lógica y así, pues, se está separando de una manera mucho más correcta, ¿no? El hombro, ¿no? Ya en el día de empuje es cuando, pues, entrenas lateral y frontal, ¿no? Y ya en el día de tirón dejas el deltoide posterior. Vale, ya lo expliqué ahí en ese vídeo y aparte es que tiene todo el sentido y la lógica. Pues en ese, por ejemplo, en ese entreno de tirón que fuéramos a hacer y luego ya haces después de hacer espalda, te pones con el deltoide posterior. Esta rutina que te voy a enseñar vendría muy bien. ¿Por qué? Porque no solo trabajarías el deltoide posterior, sino que también estarías trabajando el deltoide medio, que a veces es muy difícil de entrenar, es muy difícil de estimular, ¿vale? Ya sabemos que el deltoide, el trapecio es un músculo muy largo, ¿no? Que empieza desde el cuello hasta casi la mitad de la espalda. Y se suele estar separado en tres partes, vamos a decirlo, ¿no? Y viene a ser el trapecio alto, trapecio medio y trapecio bajo, ¿no? El trapecio medio y el bajo son los más difíciles de entrenar, ¿no? Los más difíciles de estimular y demás. De hecho, puedes ver incluso en culturistas de alto nivel como algunos tienen deficiencias ahí, ¿no? Pues algunos lo ves con un trapecio muy desarrollado arriba, pero el de abajo nada, ¿no? Entonces, esta rutina viene perfecto porque entrenaremos el deltoide posterior, pero también entrenaremos esa parte de los trapecios medios y obviamente también pues entran sí, los romboide mayor, romboide menor, infraespinoso, etc. Y viene a ser la siguiente rutina, ¿vale? También altas repeticiones, que le viene fenomenal al deltoide posterior y demás. Entonces vendría a ser en secuencia, ¿vale? Vendría a ser como una serie gigante, bastante con altas repeticiones y sin descanso. El primer movimiento sería hacer, a veces para que no te confundas o no se te olvide cuál es el siguiente movimiento, se suele usar las letras del abecedario por la forma en la que haces, ¿no? El primero vendría a ser este y se le llama la I, ¿no? Porque pues, al final es como una I. Y latina, ¿vale? Entonces, el agarre puedes usar un agarre neutro. Aquí, si os dais cuenta, estoy usando, bueno, para no tener que quitarle el peso a las mancuernas y no acabar. Pero aquí tengo estos discos de 1 kilo, ¿eh? Y solo con esto, si vienes después de entrenar los otros ejercicios, entrenar espalda y demás, ya te digo que esto te va a reventar, solo con este peso. Pero bueno, unas mancuernas muy ligeras, ¿no? Estamos hablando.
Entonces, empezamos haciendo la I. Bueno. Podemos separarlo en repeticiones de 10, ¿vale? Podemos hacer 10, incluso 15, pero mínimo 10. Vale, luego de este movimiento, sin descanso, pasamos a la Y. Si os dais cuenta, es como hacer una Y. Aquí os recomiendo ir muy atrás, muy arriba y muy atrás. Casi de manera, y también explosiva, para que entre muy bien esa parte del trapecio medio y demás. También estamos trabajando el deltoide posterior, ¿vale? Pero según el movimiento exacto que hagamos, será menos o más. Unos más y otros menos, y así viceversa. Luego de este movimiento ya pasamos a la T. Aquí podemos usar el agarre que queramos también, ¿eh? Aquí ya pasamos a la T. ¿Vale? Si os dais cuenta, es como hacer una T. Ya está quemando, por Dios. ¡Oh! Luego de esto pasamos a la W, que es así. Si os dais cuenta, es casi como hacer una W. Y con el ángulo de los brazos en 90 grados. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Luego de esto ya pasamos a la M, que es con los brazos rectos totalmente hacia atrás. ¡Oh, Dios mío! Y ya para acabar, pasamos a la O, que es también, ahora lo veréis, tiramos hacia atrás y de aquí vamos hacia adelante. Entonces estaríamos dibujando como si fuera una O, con los brazos totalmente rectos. Tiramos hacia atrás y de aquí giramos hacia adelante. También vendría a ser como hacer una mariposa en natación. ¿Sabéis, no? Los nadadores, cuando hacen mariposas, pues también es el mismo movimiento. Pero bueno, ya que estamos usando las letras, el abecedario vendría a ser como una O, ¿no? Y aquí acabaríamos para... ¡Ay, Dios mío! ¡Guau! Para reventar. Esta rutina es brutal, brutal. La podéis también hacer solamente en el entreno de hombro, obviamente sería al final ya de todo, incluso del hombro completo, ¿no? Estáis haciendo una sesión entera de hombro y pues al acabar, cuando estéis entrenando el posterior, máquina, mancuerna, etcétera, podéis acabar con este y ya no. Pero viene muy bien si estáis haciendo un entreno de empuje, tirón y pierna, en el entreno de tirón, ¿no? De pull, de espalda y bíceps. Cuando acabéis la espalda y empecéis a hacer ya el posterior, el hombro posterior, deltoide posterior, acabar con esto viene muy bien. ¿Por qué? Porque estáis también trabajando esa parte de trapecio, entonces ya con todo lo que habréis hecho de ejercicios de espalda, os vendrá de maravilla. Entonces, repasando, vendría a ser la I, 10 repeticiones, si podéis 15 incluso mejor, pero bueno, con 10 ya se hace difícil, porque estamos hablando de que tendríamos aquí 1, luego viene la Y, vendría a ser el segundo movimiento, luego la T, vendría a ser el tercer movimiento, luego la W, vendría a ser el cuarto movimiento, luego la M, vendría a ser el quinto movimiento, y ya luego la O movimiento de mariposa, vendría a ser el sexto movimiento. Claro, estaríamos hablando que ya solo ahí, si haces 10 repeticiones, son 60 repeticiones. No está nada mal, no está nada mal. Es fantástico. Y luego ya, bueno, un poco para acabar, en el trabajo de trapecio, cuando hacemos con mancuerna, ¿vale? Con mancuernas pesadas, porque el trapecio necesita mucho peso, yo siempre, bueno, el trapecio está bien hacerlo tanto con barra, si es barra, ya sea por delante o por detrás, prefiero más por detrás, pero bueno, con variantes. Si tengo que coger solo uno, me quedo más con las mancuernas porque llevadas aquí al lado, ¿no?
me encantan, creo que trabaja muy, muy bien el trapecio, pero también estamos trabajando fuertemente, fuertemente, estamos trabajando, no de manera tan aislada, pero se toca el deltoide posterior, cuando hacemos trabajo de trapecio. Si llevamos, obviamente, hacia atrás, si solamente haces esto, obviamente no. Si solamente haces el encogimiento, obviamente no. Pero si en el encogimiento, haces el encogimiento, pero luego elevas el brazo, elevas el codo, como se puede ver, estás trabajando el posterior, ¿vale? Así que yo os recomiendo hacer así el trapecio, hacerlo así. Sí, se hace con mancuernas pesadas, vale, las que podáis. Luego ya, si haces, ya no puedes porque estás usando a lo mejor mancuernas de 40, 50 kilos o más. A lo mejor no vas a poder hacer tantas así, pero las que puedas, no pasa nada, viene bien. Y ya luego que sigas solamente haciendo los encogimientos, está de puta madre, ¿no? Así que te recomiendo hacer eso. Y ya luego para acabar, digo, en ejercicios, te recomiendo el Spider Crawl. Spider Crawl. Vale, bueno, lo pongo por ahí. Que esto es de John Meadows. Bueno, yo solo se lo he visto a John Meadows, ¿no? Y es con una goma, con una banda elástica. Lo que pasa es que él usa unas más pequeñas, ¿vale? Pero no pasa nada. Si tenéis las estándares, estas por ejemplo son del Decathlon, también hay en Amazon. En Amazon, bueno, puede que encuentres de las más pequeñitas, pero es difícil de encontrar, ¿eh? Pero bueno, es igual. Con una de estas estándar, de tamaño estándar, nos podemos apañar. Y tenemos que hacerle ahí un giro, como una cruz, y juntamos. Y ahí ya la tienes más corta, ¿vale? Pues, incluso aún así, es larga, ¿eh? Por lo tanto, hay que hacer esto, un pequeño giro. Y esto es básicamente apoyarte en la pared, ¿vale? Abres y te apoyas los dedos en la pared. A ver si se me ve desde aquí. ¿Vale? Te apoyas en la pared con los dedos, como si fuera una araña, por eso se llama Spider Crawl, y empiezas a moverte hacia abajo y luego vas subiendo hacia arriba, como una araña, como Spider-Man. Y esto es un trabajo al final de isométrico o de isotensión isométrico, sí, es una mezcla muy muy bueno, quema que te cagas. Eso ya sería al final del todo, eso sí que sería al final del todo. O también, bueno, también se puede usar al principio del entreno de hombro posterior, ¿vale? Desde el deltoide posterior al principio del entreno también se puede usar esto porque estaría activando. De hecho, creo que si tuviera que escoger casi lo usaría más al principio que al final, ¿eh? Porque ya te activa el deltoide posterior de una manera brutal. Ya, cuando empieces con los ejercicios, ese hombro estará totalmente activado y demás, ¿no? Sí que es verdad que si vienes también de entrenar espalda, también vas a tener bastante activados los estos, ¿no? Por lo tanto, para mí sería este ejercicio, el Spider Crawl, sería en la sesión donde vamos a hacer hombro completo y empezaríamos con el posterior, porque esto ahora lo voy a comentar ahora, pues ahí sí que usaría esto, ¿no? Para activarlo y demás. ¿Que lo quieres usar al final para acabar y reventar ese hombro? Bien, también no pasa nada, ¿vale? Así que bueno, eso sería los ejercicios y un poco la rutina, la mejor rutina que podrías tener para hombro posterior. Bien, para el trabajo del deltoide frontal, aquí no hay que romperse tanto la cabeza. Ya sabemos que se activa enormemente en todo el trabajo de pecho, en los presses de hombro directamente es donde más trabaja también el deltoide frontal, por lo tanto, eso no quiere decir que no le demos un trabajo, cuidado, ¿vale? Porque también al final, esto a mí me ha pasado de manera personal, muchos años antes cuando era más jovencito, como sabía esto, pues decía, pues paso de entrenar el deltoide frontal, ¿no? Y tenía descompensación, ¿vale? Tenía una descompensación. Por lo tanto, sí, hay que trabajarlo porque al final es todo el hombro y al final lo que hay que tener desarrollado todo el cuerpo. Si somos físico-culturistas tenemos que tener desarrollado todos los músculos y de manera equilibrada. Pero no le des tanta caña porque te va a pasar lo opuesto, vas a tener demasiado desarrollo y te va a opacar
el resto de los músculos del deltoide, ¿no? Sobre todo el lateral y demás. Cuidado, eso sí, ojo, o sea, si le das mucho trabajo al deltoide frontal, te va a opacar, ¿no? Te va a opacar, sobre todo en este caso, bueno, sí, te va a opacar el posterior, obviamente, no, porque está atrás, pero te va a opacar tu desarrollo de deltoide lateral, ¿vale? O sea, si tienes ahí un muy grande, eso pues va a afectar a la ilusión, ¿no? La ilusión óptica del desarrollo completo del hombro. Y te va a opacar, ¿no? Te va a hacer ver pequeño el deltoide lateral. Ahora bien, pues, como digo, hay que trabajarlo, pero como ya se desarrolla, se estimula muy altamente con el entreno de pecho y con los premium presses cuando hacemos hombro, no hay que darle tanto trabajo. Con un ejercicio con 4 o 5 series es más que suficiente. Es más que suficiente, ¿vale? Y aquí, pues, ¿qué ejercicios? Bueno, un poco como con el posterior, con la barra, sí, a veces, aquí como al final, es un poco al final, pues en cada entreno ir alternando, no complicarte la vida. Como digo, para mí sería solo hacer un ejercicio, uno, con 4 o 5 series máximo, de 10 12 repeticiones, algo así, y ya está, no, y punto, y se acabó. No necesitas más, sinceramente. Entonces, pues mira, aquí tendríamos, por ejemplo, uno con barra. Aquí sí que con la barra es diferente, en el caso, como explicaba, en el caso del deltoide posterior, hacer con barra no lo veo mucho, ¿sabes? En cambio, en el frontal sí. Tenemos sin más, ¿vale? Elevación con barra para deltoide frontal. Sin más, podemos hacer con agarre. Bueno, sí, aquí el agarre es sí, a la misma anchura de los hombros y ya está. Lo más arriba posible, aguantando un poco la negativa para no entrar en tanto balanceo y que sea al final un movimiento muy, ¿no? Que se basa más por la inercia, es decir, intenta controlar la bajada para que no tengas que luego estar en ese balanceo y que sea al final un movimiento inerte, ¿no? Muy inerte. Estaría ese, luego un poco, si quieres un poco buscar alguna variante por ahí, estaría este también así, que vendría a ser como un press casi. Usas un agarre supino, ¿vale? Y elevamos así. Activa enormemente el deltoide frontal. Me pongo de lado para que lo veáis. Bueno, es una variante muy interesante. Y luego el con mancuernas, que es el mejor. Podemos hacerlo de pie. Si lo hacemos de pie, que ahí aprovecha y usa peso, ¿vale? Usa las mancuernas ya más o menos cargaditas y vendría a ser así. Con el agarre neutro, ¿no? O el martillo. Aquí sí que es verdad que más que hacerlo así tan recto, me gusta llevarlo un poco hacia adentro y ligeramente inclinado, ¿vale? Así como lo estáis viendo. Me gusta así, ¿vale? He visto por ahí, antes de pasar al siguiente ejercicio y último, porque como os digo, aquí no tienes que calentarte tanto la cabeza con el deltoide frontal. Ese que se suele hacer con un disco, que es así. Bueno, ¿trabaja algo? Sí, pero no es... Como os digo, como solo vais a necesitar un solo ejercicio, uno solo, con 4 o 5 series como mucho, pues si queréis ir en cada día que os toque hacer el trabajo del deltoide frontal, pues bueno, si quieres por variar, pero tampoco... Lo veo un poco lesivo. Lo veo un poco... Estos giros, ese giro así lo veo un poco, ¿no? Es como al volante, ¿no? Creo que estás trabajando más por el hecho de tener esa posición, de estar ahí aguantando, lo veo más casi como isométrica, que más por hacer el giro, ¿no? Aunque sí que es verdad que, a ver, si habéis visto antes con la mancuerna, yo hacía un poquito hacia adentro. O sea que... Pero bueno, es una variante más que por hacerla no... ¿Que va a trabajar el hombro frontal? Sí, lo va a trabajar también. Y luego tenemos que este sí que me gusta. Este sí que me gusta, ¿vale? Con mancuernas, en un banco inclinado, nos tumbamos y en esta misma posición hacemos
la elevación hacia adelante con las mancuernas. Con un agarre prono, es decir, con las palmas hacia abajo, viene mejor, más que así. Básicamente porque te estirará más. Y en esta está la clave, ahí está la clave de este ejercicio, que es el estiramiento. Por el hecho de estar inclinado, cuando llegas aquí abajo, está estirando enormemente el deltoide frontal. Y eso es lo que le da ese valor añadido, ¿no? No solamente la elevación. Uy, qué buena barbaridad, ¿eh? Ya solo con pocas repeticiones ya está, por el hecho de estar estirando, entonces os lo recomiendo enormemente. Como si queréis hacer solo este ejercicio. O sea, también os lo digo. Pero bueno, yo haría yo me basaría en 3 y iría alternándolos. No haría los 3 en una misma sesión, porque si no vais a tener un desarrollo de hombro frontal muy grande. Al menos que lo tengáis demasiado relegado, pero es raro. Si tú entrenas bien el pecho, lo entrenas fuerte y luego también haces presses y demás, es muy raro que tengas tener una deficiencia, ¿no? Lo puedes tener si nunca has hecho ejercicios de deltoide frontal. Ahí sí, pues ahí sí, vale. Y ya a lo mejor puede dar un poquito más de caña, ¿no? Pero por regla general, si algo has hecho de vez en cuando del deltoide frontal, con esto ya más que suficiente. Entonces, yo iría alternando en hacer a veces con barra, con mancuerna de pie, de esta manera, en la que ahí, ese me parece bastante interesante alternarlo, porque ahí en ese momento, pues, haríamos con cargas pesadas. Y bueno, por darle un estímulo diferente a las fibras de unas cargas elevadas, ese trabajo con cargas elevadas, pues bueno, le vendría bien. Pero luego, si me tengo que coger solo uno, me quedaría con este. Por el hecho de cuando estira. Y ese estiramiento le da un valor añadido, le da le incrementa el estímulo bastante alto, ¿vale? Así que ese sería básicamente el entreno de hombro frontal. Un ejercicio, 4 o 5 series como mucho, si queréis, y arreando. Bien, conclusiones. Mira, veréis, quiero comentaros un poco la importancia del deltoide posterior. Ya no solo, que creo que lo comenté en el vídeo de los presses, ya no solo por ese aspecto que os da tanto de lado, ¿no? Porque al tener el hombro posterior desarrollado vas a tener una amplitud, ¿no?, de lado que se va a ver, sino también obviamente luego a la hora de espalda, ¿no?, de estar de espalda. Si tú tienes unos buenos hombros posteriores bien desarrollados, pues te va a dar ya al final el look completo que necesita tu espalda, ¿no? Y mira que la espalda es grande, tenemos todos los dorsales, los trapecios, todos los romboides infraespinosos, bueno, en fin, ¿no? Hasta incluso la parte baja de la espalda. Entonces, podrías decir, hombre, no, si yo tengo una espalda grande, unos deltoides amplios, etcétera, tal, mi espalda está de puta madre, ¿no? Y tengo trapecios, bueno, etcétera, en fin. Pues no, le va a faltar ese hombro posterior. Ese hombro posterior le va a dar al final el punto final, y mira que por muy pequeñito que sea al final ese músculo, ¿no? Pero le va a dar al final. Es decir, entonces son todo ventajas. Ahora bien, ¿qué sucede? Chicos? Que el deltoide posterior es el músculo del hombro más difícil de trabajar. ¿Y por qué? Porque es muy difícil aislarlo. Por eso todos estos ejercicios que os enseñé, el mejor, ¿no? Los dos mejores son la máquina y luego con las mancuernas apoyado, ¿no?, en un banco inclinado, o sea, es decir, reclinado en el pecho para no trampear, para no tener el momentum que le llaman, ¿no? Y poder así aislarlo lo mejor posible. Porque es muy difícil de aislar el deltoide posterior, es muy difícil de aislar. Y es básicamente por todos los músculos que tiene alrededor que vienen a ser el romboide mayor, el romboide menor, los infraespinosos y también esa parte del trapecio, ¿no?, el trapecio medio y demás. Entonces, ¿qué sucede? Que a diferencia de, por ejemplo, el deltoide frontal es un músculo que se trabaja enormemente en los ejercicios de pecho, ¿no? En todos los press de banca, ya no te digo si es un press de banca inclinado, pues se activa tremendamente. Los fondos, incluso los fondos para pecho, se activan enormemente, ¿no? Por eso en el trabajo de deltoide frontal no necesitamos un gran volumen, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Por lo tanto,
No es el caso del deltoide posterior. El deltoide posterior, bueno, perdón, y también, perdón, y se me iba. Y en el mismo trabajo de hombro, cuando estamos haciendo los presses, también, ya lo dije, de hecho en el vídeo de presses, que se activan tremendamente el deltoide frontal. Todos los ejercicios de presses están se activan terriblemente, ¿no? De hecho, en una escala, lo que primero se activa es el deltoide frontal, luego ya luego viene el deltoide lateral. Y el posterior, pues según qué movimiento un poco del press, pero si se activa algo es mínimo, Entonces, obviamente, con eso no vamos a ningún lado. Por eso, como digo, en el caso del deltoide posterior no es lo mismo, no es el mismo caso. En todo el trabajo de espalda que hagas, de ejercicios de espalda, se activa muy poco el deltoide posterior, muy poco, o sea, se activa como mucho. O sea, una cosa es que se active y otra cosa es que trabaje. Son un poco cosas diferentes, ¿no? Como decía, en el deltoide frontal no solo se activa, sino que trabaja en todos los entrenos todos los ejercicios de pecho y luego ya en los presses que estamos haciendo para hombro. Como decía, en el caso del deltoide posterior, no. Como mucho se activa con los trabajos de espalda, ¿no? Y según cuáles, algún remo, si haces el remo middle, ¿no? Que es con la barra fija a un lado y así, ¿no? Pues como mucho ahí se te puede ya poder a trabajar un poco más, pero todos los remos con barra, el remo con mancuerna, etcétera, y ahí se activan muy ligeramente, pero muy ligeramente. Y todo el tema jalones y demás, o dominadas, es nulo. O sea, no hay casi ya ni activación, por así decirlo, ¿no? Entonces ya no hablemos de trabajo. Por lo tanto, a la hora de darle ese trabajo, cuesta, ¿no? Cuesta. Y como decía, si además con todos esos músculos que tiene alrededor, esa gran variedad de músculos diferentes que hay alrededor, son los primeros en entrar en activación y en trabajo, ¿no? Los infraespinosos, los romboides y los trapecios medios y demás. Entonces, claro, ¿qué sucede? Eso por un lado. Y luego, la estructura clásica que siempre vemos de cómo la gente a la hora de trabajar el hombro es, empiezo con los presses, luego que si frontales, luego los laterales y tal, y ya al final dejo el hombro ahí, ¿no? Dejo el posterior ahí, ¿no? Al final, claro, ya llevas todo un trabajo de carga, de sistema nervioso, de fatiga, que cuando al final llega el entreno del posterior, ¿qué es lo que hace la gente? Un ejercicio y 4 series de 10-12 repeticiones. De esa manera no te va a crecer nunca el deltoide posterior. Nunca te va a crecer. Vas a tener una descompensación al final de hombro y se te va a ver el hombro posterior relegado. ¿Qué es para mí entonces la mejor recomendación? Bueno, si vas en un día que vayas a entrenar en una sesión todo el hombro completo, empieza con el deltoide posterior. Por 2 razones, por la que ya acabamos de ver, de que necesita un trabajo más específico, más especializado y más volumen. Entonces, tienes toda la energía al principio para darle todo ese trabajo. Y lo bueno es que es un músculo que tiene cero no, pero tiene muy poco impacto en tu sistema nervioso central, al igual que sucede con los gemelos. Tiene muy poco impacto, por lo tanto, por mucho trabajo casi que hagas, o sea, aunque empieces con los deltoides posteriores, cuando ya luego tengas que empezar con los presses, claro, porque muchos estará diciendo, hostia, pero es que yo luego tengo que ponerme a hacer presses con barra, con mancuerna, súper pesados. Claro, si vengo de entrenar ya el deltoide posterior, no voy a tener energía. Falso. Como decía, tiene muy bajo impacto en el sistema nervioso central el trabajo del deltoide posterior, ¿vale? Por lo tanto, entrénalo tranquilo, que cuando luego te toque hacer todos los presses y el resto de entrenamiento de hombro que sigues, no te preocupes que vas a estar bastante fresco, ¿vale? Bastante fresco. Entonces, son todo ventajas. Ya le hemos dado un buen entreno, una buena sesión, un buen trabajo con diferentes ejercicios, no solo uno de mierda, sino diferentes, porque estamos frescos, entonces estás como especializando, como quien dice, y además no te está afectando para el resto de entreno que te queda, ¿no? Así que, si vas a hacer una sesión de solo hombro o de hombro completo, empieza
trabajando el deltoide posterior, ¿vale? Esto ya también lo recomendaba mucho Joe Meadows, ¿vale? El ya gran fallecido Joe Meadows también lo recomendaba mucho, que empieces trabajando el deltoide posterior en tu sesión de hombro. Empieza con el posterior. Y dale caña, dale mucho volumen. Como explicaba aquí cuando estábamos haciendo las elevaciones con el banco, ¿no? En el apoyo del pecho, en el banco inclinado. Muchísimas repeticiones, muchísimas, pero muchísimas. Pero cuando hablamos de muchísimas, son muchísimas, ¿eh? Estamos hablando de cientos de repeticiones, cientos. Divídela en drop set para que se te haga, bueno, pues son técnicas avanzadas, o también para que no se te haga tan pesado, ¿no? Pero bueno, si tienes que parar y sin soltar las mancuernas y pegar 4 respiradas para recuperarte, hazlo, pero sigue, tío, sigue y continúa. O sea, estamos hablando tu rutina de hombro, sobre todo cuando ya estás aislándolo, ¿no? Ya sea en la máquina, ¿no? En la máquina de hombro posterior, o cuando estemos apoyados en un banco inclinado, que estás ahí aislando, tienen que ser repeticiones de 50, 100, etcétera, y para arriba. Como os dije, Joe Meadows llegaba a ser hasta 2000 repeticiones. O sea, en separación de drop sets y demás. O sea, estamos hablando de puta locura, ¿sabes? Una puta locura, pero bueno, pues ahí estaba. Así que el trabajo de posterior tiene que ser alta quemazón, no tantas cargas, ¿vale? Como decía, si quieres hacer elevaciones inclinado de pie con las mancuernas, bueno, pues si quieres hacer un sistema de, oye, voy a hacer 4 repeticiones, el primer ejercicio, y ya que estoy, pues mira, empiezo con 10, 12 repeticiones, o lo que sea, y voy bajando y elevando la mancuerna. Bueno, bien, no pasa nada, ¿no? Y la última serie, a lo mejor, pues, tiras ahí con una buena carga, a 6, 8 repeticiones, no está mal. Bueno, bien, o sea, hay un estímulo relativamente diferente. Pero luego, el resto, cuando te pongas con la máquina, o ya te pongas en un banco inclinado con las mancuernas, ve a por muchas repeticiones. Y eso llevará a que obviamente no puedas usar cargas, ¿no? Pero es que no... el trabajo del hombro posterior está ahí, ¿vale? Está ahí, en el volumen, en la quemazón, no en el peso. O sea, no, ahí está las pruebas, me remito, ya lo hablamos, cuando en el trabajo de espalda, que la espalda requiere, por ejemplo, la espalda es al revés, la espalda funciona, o sea, la espalda responde a entrenos pesados, con muchas cargas, pesos muertos, remos inclinados con mucha carga, muy pesados, responde a ese estímulo. Pues no es el caso del deltoide posterior, ¿vale? No es el caso, ¿vale? Es un músculo muy pequeño, muy ahí escondido y, ¿sabes? Que necesita tensión constante y mucha riego sanguíneo y quemazón y ácido láctico y todo, ¿vale? Así que ese es el tipo de entreno que tenemos que hacer con el posterior y así es como crecerá. Dale prioridad, empieza en tu sesión de hombro que vayas a hacer, de hombro completo, empieza con el posterior, no te va a afectar en el sentido del sistema nervioso, por lo tanto no te va a afectar el resto de tu entreno y son todo ventajas. Bueno, pues eso sería todo, ¿vale? Por este vídeo. Espero que haya quedado todo muy claro, todo muy completo. Ya con esto acabo la saga de hombro que quería hacer, ¿vale? Que eran 3 vídeos. Y pues cualquier duda, consulta que tengáis, házmelo saber en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, pues déjate un like, suscríbete, no vendría mal. Así motiva un poquito que crezca este canal. Sígueme en Instagram también, pues ahí a veces publico cosas y demás, o para contactarme, para cualquier pues pregunta también, hablar y ya pues asesoramientos de todo tipo, ¿no? Ya sea para profesionales, amateur, etcétera. Así que gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo del canal, ya sea de entreno, de farmacología, de nutrición. Aquí hablamos de todo, pero siempre bajo el paraguas del culturismo acérrimo. Así que nos vemos en un siguiente vídeo.